Hola, buenos días, ¿cómo andan? Retomamos las clases por este sistema, por este método. Quiero comentarle dos cosas antes de entrar a un tema teórico. Primero, rápidamente, la situación económica del país. Lo analizamos siempre a la luz del contexto en el que está desarrollándose la pandemia. Imposible separar una cosa de la otra. Fíjense ustedes que independientemente de que exista cuarentena o no haya cuarentena, según los países, que se haya privilegiado, como se suele decir, la economía o la salud, la situación económica en el mundo es catastrófica. Los ejemplos son los de siempre, ¿no es cierto? Estados Unidos tiene 40 millones de desempleados en este momento, una caída del lo que se llama Producto Bruto Interno, una caída del 8 o 9%. Les aclaro, el Producto Bruto Interno es la suma de la producción de todos los sectores que están en la economía. O sea, lo que produce el agro, más lo que produce la industria, más la ganadería, más el turismo, más las comunicaciones, más la pesca, todo eso junto, sumado, en un periodo de un año, constituye lo que se llama PBI o Producto Bruto Interno. Bueno, el PBI en el mundo, como consecuencia de la pandemia, cae en un promedio de entre el 8 y el 15% en el mundo, ¿está bien? En todos los países. Nosotros no estamos exentos de esa situación, a nosotros también nos pega de la misma manera. Lo único que tenemos a favor en Argentina es la baja cantidad de personas fallecidas. O sea, en ese sentido, la cuarentena ha logrado en Argentina que se privilegie, en cierta manera, la vida, dado que la economía cae de una manera o de la otra, con cuarentena o sin cuarentena, como ha pasado en el mundo. Fíjense Brasil, el caso más cercano que tenemos, donde vemos, sin ninguna duda, Brasil en ningún momento quiso privilegiar el tema de salud. Bueno, tiene miles de muertos y tiene una caída del PBI prácticamente igual que nosotros. Ese es el tema por el que estamos atravesando y que nos pega tanto, ¿cierto? Muchos de ustedes me han hecho saber que los negocios cerrados o distintas actividades que no funcionan los ha perjudicado notablemente sus ingresos, algunos han perdido el trabajo, así que bueno, esperemos que poco a poco se retome cierta normalidad. En segundo lugar, vamos a hablar del tema de la deuda externa, que ya lo mencionamos, se van a acordar, en la clase anterior. Solamente como para decirles qué es lo que se está haciendo en este momento. ¿Se acuerdan que habíamos dicho la deuda es impagable? La deuda no se puede afrontar en las condiciones en las que se pactó. Se pidieron miles y miles de millones de dólares sin tener la más mínima idea cómo se iba a devolver. Encima no se invirtió un solo dólar de todo eso. No es que se pusieron fábricas, se pusieron industrias y eso después produce. Nada, no se hizo nada. Y había que empezar a pagar este año a razón de 40.000 millones de dólares por año. Bueno, como no se puede pagar, se renegocia. La renegociación de la deuda es un tira y afloje entre los tipos que tienen los bonos nuestros de la deuda y Argentina que dice, escúchame, vos le prestaste a un gobierno absolutamente irresponsable. Fue irresponsable el gobierno que tomó ese préstamo y fueron irresponsables ustedes en prestarle a alguien sin tomar en cuenta si te lo iba a poder devolver o no. Entonces la renegociación comenzó de esta manera. Es un ejemplo tonto. Cuando una persona en el exterior le presta plata a un país, en este caso le presta a Argentina, le entrega, por ejemplo, 100 dólares y Argentina le da un bono que dice 100 a cambio de ese bono. Dice, bueno, te voy a pagar esta deuda en tal fecha, tal año, con tantos intereses, etc. El tipo se fue contento porque tenía su papelito que decía los dólares que le había prestado a Argentina. Claro, cuando llegó el momento que había que devolverle la plata, el tipo cayó en la cuenta de que jamás se podía pagar eso. Bueno, como esto es un negocio, es
un tema de conflicto de intereses, también sabe el que presta que a veces puede perder. Y en este caso le ha tocado perder una parte. Entonces Argentina, ¿cuál es la propuesta del gobierno argentino? Dice, mira, ese papelito que vos tenés y que dice que yo te debo $100, ¿sabés lo que podés hacer con ese papelito? Nada, porque no te lo puedo pagar. Estuve fino. No se puede pagar. Entonces, lo más probable es que tengas que romperlo, tengas que tirarlo. Si Argentina cae en default, nunca lo vas a cobrar. Ahora, yo te propongo algo. Vos me devolvés ese papelito que dice 100 y yo te doy uno que dice 53,50. Y te juro, te prometo que este te lo voy a pagar. Entonces, los acreedores dicen, ¿y por qué me lo vas a pagar? Si no me pagaste este, ¿cómo vas a hacer para pagarme este? Entonces Argentina presenta un plan. Dice, mirá, nosotros proponemos en estos 3 o 4 años que vienen, pagar un poquito de intereses, algo te vamos pagando, pero el capital, esos 100.000 millones de dólares, toda esa plata que había que pagar ahora, esa te la voy a pagar desde acá, empiezo a pagarla dentro de 4 o 5 años. ¿Qué pasa en estos 4 o 5 años? Déjame crecer, déjame empezar a producir, déjame conseguir dólares de una forma genuina. La forma genuina de conseguir dólares es producir, exportar, o sea, vendemos al exterior, entran dólares y con esos dólares una parte los usamos para comprar lo que necesitamos, porque también necesitamos cosas del exterior, nosotros necesitamos materia prima, necesitamos tecnología que no tenemos, una serie de elementos que hay que comprar del exterior, pero lo que me sobra entre las exportaciones y las importaciones lo voy a utilizar para juntar un fondo lo suficientemente importante como para poder pagarte. Esa es la propuesta para que, como toda negociación, Argentina no le dijo, che, te pago esto de entrada, no. Argentina empezó ofreciéndole cerca de $40 por cada 100 que ellos nos habían prestado. Argentina le ofrecía 40 y ellos querían 65. Bueno, te ofrezco 42, yo bajo a 63, una negociación que está redondeando aproximadamente en este número. Eso es lo que va a suceder. Yo creo que en estos días se va a solucionar este terrible problema para Argentina, que es el de la deuda externa, sin el cual es imposible pensar en arreglar el resto de la economía. ¿Por qué? Te lo pongo un ejemplo en tu casa, para vos. Si vos tenés este año que pagar 300.000 pesos y el banco te está apurando para que pagues 300.000 pesos, hasta cuando vos no soluciones ese problema, que si no le pagás el banco te ejecuta, vos no sabés con cuánta plata vas a disponer después para el resto de tus gastos. O sea, primero arreglás la deuda y una vez que sabés que la deuda la tiraste para acá 4 o 5 años, entonces ahí decís, bueno, ¿cuánto es mi sueldo? ¿Qué ahorros tengo? ¿Cómo puedo manejarme? ¿Cuánto puedo invertir? ¿Cuánto puedo gastar? ¿Cuánto puedo consumir? Etcétera. O sea, primero la deuda, después el plan económico. Y eso es lo que Argentina va a presentar en los próximos días, una vez que esté solucionado el tema de la deuda, hacia adentro, para nosotros. ¿Cuál es el plan económico que nos saque de este bolonqui el que nos han metido los últimos años? Porque no olvidemos que los últimos años bajaron las jubilaciones, bajaron los sueldos, aumentó el desempleo, aumentó la inflación, aumentó la deuda, empeoraron todos los índices que hablan sobre la calidad de vida o el bienestar de las personas. Aclarado este tema del contexto económico en el cual nos estamos desempeñando, quiero tocar un tema que es teoría pura. Teoría, uno de los temas más importantes que nosotros vemos habitualmente en nuestra carrera, que es el tema de la inflación. Yo quiero que ustedes presten atención al concepto de inflación y a las distintas causas que pueden provocar la inflación. En principio les digo lo siguiente: una inflación no es que hoy aumentó un precio y la semana que viene volvieron a aumentar y la otra semana aumentó otro bien distinto. No. Inflación es el aumento
continuo y generalizado de todos los precios de la economía. O sea, aumenta todo, aumenta absolutamente todo. Nosotros hace muchos años que venimos padeciendo el tema de la inflación. Ahora, ¿la inflación es la enfermedad? No, la inflación no es la enfermedad. La inflación es el síntoma de una enfermedad. Es como que yo te diga, tengo fiebre. ¿La fiebre es la enfermedad? No. La fiebre es lo que me dice que tengo un problema. El médico, antes de darme algo para la fiebre, va a ver cuál es el problema de fondo, me tiene que diagnosticar qué enfermedad está provocando que yo tenga fiebre. Con la inflación es exactamente lo mismo. Y es ahí donde los economistas le vienen errando en los últimos años absolutamente. ¿Por qué? Porque te dan el remedio equivocado por el mal diagnóstico que hacen de la economía. Así que yo les voy a comentar los 3 o 4 tipos distintos de inflación que hay y van a ver que cada uno tiene un origen diferente, una causa diferente. El primer tipo de inflación se llama inflación de demanda. La inflación de demanda se produce cuando las empresas y nosotros, los consumidores, queremos comprar mucha cantidad de bienes, más bienes de los que hay en el mercado, o más bienes de los que las fábricas pueden producir. Vamos a suponer que hubiera 100 televisores acá en Mar del Plata, un nuevo televisor que sale, que qué hermoso, todo lo queremos comprar, pero hay 100 nada más. Y las fábricas no pueden producir a corto plazo más de que esos 100 televisores. ¿Qué hace la gente que quiere comprar televisores? La gente va, ¿cuánto vale? 20.000. Pero los dueños de los comercios ven que no vienen 100 personas a comprar 100 televisores, vienen 10.000 personas para comprar esos 100 televisores. Entonces, ¿qué pasa? Como hay mucha demanda, subimos el precio. Eso es la inflación de demanda. Cuando hay mucha gente queriendo comprar bienes que no se pueden producir a corto plazo porque hay un problema en la capacidad industrial. Ante esta inflación de demanda, como se denomina, hay 2 teorías diferentes para solucionarla. Por un lado están los liberales, las teorías que se llaman neoclásicas, etcétera, ortodoxas, monetarias, todo el mismo nombre, que sostienen que el problema de la demanda es un problema porque hay mucha emisión monetaria, que hay muchos billetes. El gobierno está emitiendo, entonces va a haber mucha inflación. Bueno, ¿qué ha pasado estos últimos 4 años? No hubo emisión monetaria. El gobierno bajó considerablemente la emisión monetaria. Y sin embargo tuvimos inflación anual del 50, del 60, del 48, niveles récord de inflación en estos últimos 4 años. O sea, se les cayó la teoría. ¿Y por qué es importante analizar esto? Porque si el economista que está a cargo, o el gobierno que está llevando adelante su política antiinflacionaria, cree que el problema es la emisión monetaria, deja de emitir, o sea, retira billetes de circulación. Cuando retira billetes, la gente tiene menos plata, obvio. ¿De qué manera puede retirar billetes? ¿Cómo hace que la gente tenga menos plata? Bueno, baja los sueldos, baja las jubilaciones, aumenta las tarifas, o sea, cosa que a mí me quede menos plata en el bolsillo para poder ir a comprar bienes. Cuando nosotros pasamos por esa situación de que tenemos menos plata, efectivamente compramos menos en el comercio. Si el comercio compra menos, el comercio a la vez le compra menos a la industria. Si la industria le vende menos al comercio, la industria va a producir menos. Y cuando empieza a producir menos, despide gente, o sea que el ciclo se vuelve a agravar, porque al haber más despidos, hay más gente que consume menos, etcétera, todo un círculo vicioso. O sea que la respuesta de los liberales o de los monetaristas ante el problema de la inflación es sacarle la plata del bolsillo a la gente para que la gente consuma menos. O sea, lo que llamamos en la economía enfriar la economía, promover una recesión económica para que la gente compre menos. Claro, va a llegar un momento que la gente no puede comprar y si la gente no compra los precios no aumentan. ¡Qué bárbaro!
solucionamos el tema de la inflación. Si están todos muertos, nos morimos todos de hambre, pero no hay inflación. Qué bueno. Esa es una explicación de la inflación, o de las causas de la inflación, que fracasó absolutamente en los 4 años que pasaron. La otra, dentro de la parte de inflación de demanda, la otra parte, la otra explicación que dan los que llaman keynesianos, dicen que este problema de demanda se soluciona de una única manera, que es haciendo que las empresas produzcan más. O sea, en vez de enfriar la economía, ellos llaman calentemos la oferta. O sea, hagamos que se produzca más. Al haber más bienes disponibles, los precios no van a aumentar, porque la gente que quiera comprar sus bienes va a tener disponibilidad de esos bienes, no va a ser necesario aumentar el precio. Una aplicación de una de las causas de la inflación es la inflación de demanda. Vamos a la segunda causa de inflación, que es la que se llama inflación de costos. Y esta es muy importante porque ¿cuál es el costo de una empresa que produce en cualquier industria? Vos tenés la materia prima que el empresario necesita para producir, tenés la mano de obra, el tipo tiene que pagar impuestos, tiene que pagar los alquileres, tiene que pagar tarifas, tiene que pagar lo que llama costo financiero, o sea, si necesita un poquito de plata del banco para tapar algún agujero, el banco le cobra interés, eso es un costo financiero. Entonces yo lo que acabo de darles es 5 o 6 costos que una empresa tiene. Cuando uno de esos costos uno o más de esos costos, aumenta desmedidamente, ¿qué es lo que ha pasado también en estos años? Las tarifas aumentaron 1000, 2000, 4000%, y no solamente a nosotros, a nuestros bolsillos, sino que al empresario también le han aumentado las tarifas de esa manera. ¿El tipo qué hace? ¿Lo paga él de su bolsillo o lo calcula en el costo del producto y lo recarga después en el precio final del producto? Bueno, es lo que ha pasado. El empresario lo que hace es traducir esos aumentos de costo en un aumento de los precios. Eso es lo que llamamos inflación de costo. También tiene una solución, también tiene, de parte del Estado, tiene que morigerar, aplacar el aumento de las tarifas, manejarlo de tal manera que no le impacte fuertemente ni a la población ni a la empresa. Está el rol de los sindicatos, que no tendrían que pedir, según la teoría, más aumento de la inflación que ya se produjo. Los bancos hay que exigirles, a través de medidas de tipo bancario o financiera, que las tasas de interés que se le cobran a las empresas productivas sean tasas accesibles, tasas que se puedan pagar con la misma producción. ¿Sabes? ¿Qué es lo que Argentina, por ejemplo, está pidiendo en la renegociación de la deuda? Le está pidiendo que empezamos a pagar dentro de 4 o 5 años, pero que la tasa de interés que nos cobren sea una tasa que podamos pagar con nuestra producción, que no nos pongan cualquier tasa. Durante estos 4 años nos prestaban, nos cobraban unas tasas infernales y llegamos a esta situación que no se puede pagar. Siempre vuelvo a los 4 años. Bueno, entonces ya hablamos de la inflación de demanda y la inflación de costo. En estos años que pasó, y tradicionalmente en la Argentina, hay un problema de inflación de costos. Hay un problema también de inflación de costos. Con esto lo que les quiero decir, que cuando un economista dice, no, el problema es la emisión monetaria, el problema es no hay un problema que desencadene la inflación, al menos en la Argentina. La inflación en la Argentina es un problema multicausal. Hay muchas razones que empujan, que le dan impulso a la inflación. Por eso es tan complejo resolver el problema en nuestro país. El tercer tipo de inflación es algo que otros países no tienen y nosotros lamentablemente tenemos, es algo que llamamos inflación estructural. La inflación estructural tiene una característica, porque viene pegada, viene en relación al esquema productivo, a la forma de nuestra
los factores que tenemos de nuestro tipo de producción. ¿Qué producimos nosotros? ¿Qué exportamos? ¿Qué le vendemos al mundo? Carne, trigo, maíz, soja, cereales en general, etc. Le vendemos productos de la tierra, le vendemos productos vinculados al agro, a la pesca, a la minería, etc. ¿Está bien? Eso es lo que nos provee a nosotros los dólares. ¿Qué importamos? Como hoy dijimos, compramos de afuera materias primas, compramos tecnología, etc. Ahora fíjense lo siguiente, tanto lo que exportamos como lo que importamos están referenciados en el valor del dólar. En el apunte que yo les envié les puse un ejemplo, pero creo que es muy sencillo para ustedes entenderlo. Si una persona exporta carne, cuando él cobra en dólares lo que cobró, esos dólares los cambia por el tipo de cambio y obtiene una cierta cantidad. Vamos a suponer que obtiene, con los dólares que recibe, los cambia en el Banco Central le da al tipo 400 pesos por un kilo de carne. Carne que acaba de vender en Estados Unidos. Bueno, él tiene 400 pesos si vende afuera, si vende en Estados Unidos. Ahora nosotros queremos comer carne también acá en Argentina. Entonces el productor tiene que, una parte de su producción la tiene que vender acá en las carnicerías. ¿Cuánto va a cobrar? Y él quiere por lo menos 400 pesos. Porque si yo le digo, no, vendela acá en Argentina y te pagamos 200, el tipo dice, minga, lo vendo afuera, me conviene venderlo en Estados Unidos. Entonces, el precio que él recibiría del exterior es el mismo precio que el tipo quiere cobrar vendiéndolo en la carnicería. Ahora, cuando aumenta el valor del dólar, cuando hay una devaluación y el dólar pasa de 70 a 100, los pesos que él recibe son muchos más. Entonces, si antes recibía 400, capaz que ahora recibe 600 vendiendo en Estados Unidos. ¿Cuánto va a querer cobrar en la carnicería? 600. O sea, que el valor del dólar le modifica a él, o nos modifica a todos, mejor dicho, el valor de los productos que Argentina exporta. La carne que se vende afuera, la tenemos que pagar al precio del dólar. El trigo, el maíz, etcétera, etcétera, se termina pagando al precio que el productor obtendría en el exterior. Si vamos por el lado de las importaciones, pasa exactamente lo mismo. Si un importador trae un producto y ese producto lo compra, no sé, 100 dólares, vale 100 dólares. Si el dólar vale 60, 100 por 60 es una cosa. A mí me lo va a cobrar a 6.000 pesos. Ahora, si el dólar se va a 100, cuando el importador trae el producto, 100 dólares por 100 pesos que vale cada dólar, son 10.000. O sea, yo voy a tener que pagar mucho más por el mismo producto. ¿Por qué? Porque aumentó el dólar. Acá no hubo problema de demanda, no hubo problema de oferta, no hubo ningún tipo de problema. Solamente varió el tipo del dólar. Eso es la inflación estructural. Está asociada a ese tipo de problema. Y el cuarto tipo que llamamos inflación sociológica, inflación por expectativa, es aumento por las dudas. Me parece que la deuda no se va a arreglar y si la deuda no se arregla, creo que va a haber un bolonqui y me parece que la gente se va a llevar los dólares del banco, entonces va a aumentar, entonces aumento los precios ahora para cubrirme. Cuando alguien arranca aumentando los precios para cubrirse, el otro, el vecino, el otro, empieza a asimilar ese nuevo nivel de precios y todos aumentamos los precios. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, esta parte teórica se las quería dar porque es un tema muy importante. Por supuesto, ustedes, si hay una consulta, una duda, algo que no entendieron, saben que me pueden escribir, me lo mandan al mail, cualquier consulta, y con todo gusto yo les voy a estar respondiendo lo que necesiten. Y pronto les voy a enviar una invitación para que, con un link, para que puedan sumarse a una charla virtual, una conferencia que voy a estar dando para un grupo de bancos que me han invitado,
y donde vamos a desarrollar seguramente el tema el nuevo plan económico, las perspectivas para Argentina. Para eso tendremos que esperar unos días que el plan sea presentado formalmente. Así que, bueno, la invitación está, aunque todavía no les doy la fecha con certeza. Espero que les haya sido de utilidad este video y nos vemos pronto. Y pareciera que pronto nos vamos a ver personalmente, porque si Dios quiere, ya para mediados de agosto se está pensando en que podemos volver a clase. Así que será un gusto conocerlos personalmente. Nos vemos, gracias. Hasta luego.